Y nos centramos también en repasar la actualidad económica con José Miguel González, economista y director de consultoría en Corporación 5. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenos días, feliz año. Bueno, siempre me olvido que José Miguel González tiene un vozarrón importante y ahora me acaba de marcar el pico aquí en rojo. Digo, vale, ya el saludo ha sido ya con ganas y bueno, eso implica también que el año se empieza con igual energía o mayor energía, ¿no, José Miguel? Bueno, es un año que hay que tener empeño en solucionar muchos de los problemas que van a acontecer, sobre todo porque, bueno, estamos en medio todavía de una incipiente recuperación que no termina por quitar el lastre que hemos ido arrastrando desde 2020 y a partir de ahí, bueno, aparecen nuevos actores desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista económico para 2024 que hay que tener en mucha consideración porque independientemente de la incertidumbre con la que cotidianamente convivimos, también se nos ha instalado, y eso sí es verdad que hay que tener en consideración, un cierto miedo de forma continua, es decir, que cualquier cosa que suceda, obviamente cuando hablábamos en los años 90 de la globalización, pues ahora prácticamente es un concepto que está viviendo entre nosotros, porque cualquier cosa que pase en lugares muy remotos terminan por afectarte, pues bueno, pues esas circunstancias que cualquier noticia da la sensación de que este va a terminar por impactar en la economía ya no solo de tu región, sino la propia personal. Muchas personas, justo ahora que has nombrado el miedo, dicen que ni siquiera ven los informativos o no se intentan informar porque al final viven atenazados por todas esas circunstancias que luego condicionan también que vayan al final pues, a gastar o no. Si alguien dice, pues mira, mañana se está hablando que va a haber una guerra no sé dónde y esto puede afectar a tu bolsillo, dice, pues mira, yo no voy a ir ni a las rebajas. Muchos se lo ahorran. ¿Es digamos, la decisión correcta ante esto? Bueno, yo creo que antes de decidir hay que informarse, es decir, y calibrar exactamente qué es lo que sucede en cada uno de los momentos y cómo te puede impactar. Yo recuerdo empezar, sobre todo en mis intervenciones en los medios de comunicación, cuando los atentados de las Torres Gemelas, allá por septiembre el 11 de septiembre del 2001. Es decir, y lo recuerdo porque más allá de, yo hacía, como suelo decir, lo sube y baja del paro, la inflación, en donde decía sube y por qué sube o baja y por qué baja. De repente un día me llamaron y me dijeron, oye, ¿usted podría decir cuáles son las implicaciones sobre la economía canaria de los atentados de las Torres Gemelas? Pues claro, a mí me sorprendió, digo, bueno, pues porque realmente sí tenía implicación, sobre todo desde el punto de vista de los viajes, y vaya que sí la ha tenido, ¿no? Que la hemos notado. Pero a partir de esa circunstancia, cualquier cosa que pasaba tenía a ver cuáles eran las implicaciones sobre la economía canaria. Entonces, eso me ha ido originando la necesidad de analizar en donde ya sea de forma directa o indirecta o incluso inducida cuáles son la problemática que nos podemos encontrar. Ahora bien, no todo termina por afectar ni siquiera en tiempo real y al final pues esa afectación no es lo mismo que haya un problema de sequía en España y que los productos alimenticios crezcan en el precio que otras circunstancias, por ejemplo lo tristemente sucedido en Ecuador, que claro, al final pudiera suceder que te termina por impactar, pero ni siquiera en dimensión y mucho menos en el tiempo. Claro, sí, pero al final suelen decir también, ¿no? Que aunque estés en la otra esquina del mundo, eso te puede afectar económicamente también a ti, ¿no? Porque hablamos de, por ejemplo, si cambia el gobierno en Estados Unidos y deciden ya no dar más apoyo a Ucrania, de repente Rusia se queda con Ucrania, de repente a lo mejor pues los cereales se los queda Rusia y no reparten el mundo y sube el precio del cereal. Sí, no, la geopolítica y sobre todo en economías tan dependientes y vulnerables como la economía canaria, en donde gran parte de lo que consumimos es importado, en donde nuestro tejido productor de bienes corporales es muy limitado por sus limitaciones a su vez que tienen las economías de escala, claro que tiene que incidir en todo ese tipo de aspectos. Por lo tanto, por eso digo que no es tanto estar aterido del miedo y evitar cualquier tipo de circunstancia, sino entender qué es lo que sucede justamente para buscarle remedio. Es decir, si Estados Unidos incorpora eso, ya no solo se va a afectar Canarias, se va a afectar España, se va a afectar Europa y por lo tanto tendrá que ser también esos gobiernos quienes colaboren en la búsqueda de una solución. Bueno, yo no sé si hay solución para la subida del salario mínimo interprofesional. Parece que el diálogo ahí se estanca un poquito nuevamente entre patronal, gobierno y sindicatos, pero
de decir que no, la patronal a lo mejor a la propuesta de los sindicatos y del gobierno, el gobierno puede nuevamente actuar libremente, ¿no? Y subir el salario lo que considere. De hecho, ya lo ha Claro. planteado que esa va a ser la estrategia. Yo creo que una estrategia no muy acertada en materia de salarios, de costes de empresa, de negociación colectiva. Yo creo que hay que dejar que los operadores eh, que están representados para ello, que son las organizaciones sindicales y las organizaciones patronales, sean las que tengan que decidir y el gobierno justamente pues adherirse al acuerdo. El que sea el gobierno, porque el salario mínimo interprofesional, siendo loable el querer incrementarlo, como no podría ser de otra manera, no es una cantidad inocua, porque si fuera inocua pondríamos cualquier tipo de precio a la hora mínima de trabajo. Es una cantidad que afecta al coste estructural de las empresas, aunque también al poder adquisitivo. Hasta la fecha, los incrementos, es cierto que han mejorado más lo que es la capacidad de compra de la demanda, es uno de los principales componentes del Producto Interior Bruto en los últimos años que mejor se ha visto reflejado, que al incremento estructural de los costes. ¿Por qué? Porque al final las empresas necesitan que al otro lado del mostrador, como es una expresión que me gusta utilizar mucho, existe una demanda con cierto poder adquisitivo y que no haya una demanda de supervivencia en donde, lo que decías antes, prefiero no comprar nada en las rebajas porque no sé lo que va a suceder. Entonces, a partir de esas circunstancias, hay que establecer, yo creo que hay rangos de negociación lo suficientemente importantes como para no volver a decantar ese acuerdo bipartito entre organizaciones sindicales y gobierno, dejando a un lado a la patronal, no porque no se termine por cumplir, porque al final es una razón legislativa de obligado cumplimiento, sino simplemente porque queda mejor modelo reforma laboral que todas las organizaciones que intervengan en las relaciones laborales voten de forma unánime. Entiendo las urgencias del gobierno, como no podía ser de otra manera, pero yo creo que en este tipo de temas yo creo que hay que agotar aún más las mesas de negociación, porque independientemente de la cantidad, yo creo que tiene mayor valor moral y reforzado el acuerdo y el consenso entre todas las partes que simplemente subir un 8, un 10, un 15% nuevamente el salario mínimo interprofesional. Bueno, como economista, ¿cuál sería el porcentaje idóneo para que ese acuerdo se llegara y se llevara a cabo y estuvieran, digamos, todas las partes contentas? Está justamente en el entorno del 4%. Ahí no le llega, no le falta razón al propio gobierno. Lo que ocurre es que de forma homogénea, y lo digo porque lo que se intenta es llegar a el porcentaje del salario medio nacional. El problema es que comunidades autónomas como la Canaria, el salario medio nacional nos queda 17 puntos por encima porcentuales. Por lo tanto, el coste estructural en un archipiélago como en Canarias, de ese salario mínimo interprofesional, sería superior al que tienen en la Comunidad de Madrid y Cataluña. Y eso te puede hacer perder competitividad. Ahí es donde yo me refiero de que se habiliten fórmulas en donde, siendo una legislación nacional y un mismo precio a nivel nacional, se pudiera incorporar pues unas matizaciones regionales, a lo mejor no a través del salario, pero sí a través de la cotización a la seguridad social. Es decir, eso hay que tener en consideración, el que podrías evitar la pérdida de competitividad en tu estructura de costes si hay algún tipo de coste que en este caso pudiera minorarse. Y eso no complica más la cosa, teniendo en cuenta que a lo mejor, pues dependiendo del acuerdo o, no sé, las preferencias que tengas por comunidades autónomas, a algunos les beneficies y a otros les castigues. Eso le complica totalmente la cosa. Es decir, Claro. ¿por qué? Porque sería romper la caja única de la seguridad social. Lo único que no se está pidiendo una bonificación, sino una exención a comunidades autónomas en donde claramente están en desventaja respecto al resto del territorio nacional. Canarias es la única región ultraperiférica de España y por lo tanto hay una percha lo suficientemente potente y resistente como para poder albergar medidas de estas características. Tenemos un régimen económico y fiscal en donde incluso existiendo tenemos desventajas en determinados tipos de parámetros económicos y sociales. Por lo tanto, pues bueno, yo creo que hay que fortalecerlo, no ponerlo en discusión. Bueno, si nos fijamos también, ahora que estamos hablando precisamente de estas medidas, ¿no? Entre gobiernos, sindicatos y patronal, también la patronal se ha quejado por encontrarse de repente con que Sanidad propone una autobaja médica de 3 días
con una declaración responsable que ni siquiera ha sido consensuada. Decían, no se puede gobernar a golpe de titular. ¿Esta medida sería beneficiosa? Estaríamos hablando de algo que a lo mejor pues repercutiría en las empresas. Nos decía ayer el presidente de la Asociación de Comerciantes de Tirán, y dice, hombre, si esto sale adelante, nos vamos a ver que muchos se cogen la baja el viernes o el lunes, y claro, como nadie te va a controlar, pues estás 3 días tranquilamente en casa. No sé hasta qué punto esto podría pasar, o el absentismo o todos los problemas que vemos en torno a esas ocupaciones laborales se verían afectadas. Un instrumento, por muy bondadoso que sea, mal utilizado, genera más perjuicios que beneficios. Entonces, claro, ahí estamos pensando que las personas no van a ser honestas con las dolencias que tengan, y por lo tanto van a utilizar como subterfugio de descanso pues una supuesta baja. Yo creo que, bueno, si confiamos en la raza humana, no tendríamos que pensar de esa forma, pero muchos nos tememos que es probable que eso suceda. Yo creo que aquí cada cual tiene que hacer lo que tiene que hacer, y quien tiene que estipular que tú tienes un problema de salud es los médicos. Es decir, el ámbito sanitario es el que te tiene que constatar que tú tienes un problema de salud y que te incapacita para poder llevar a cabo tu actividad profesional con normalidad. Porque obviamente yo sé que el dolor es muy subjetivo, si hablamos de esa, pero hay que tener en consideración que para eso pues existen los controles necesarios. Tenemos un problema de asentismo laboral en España en general y Canarias en particular, se ha incrementado. Es cierto que hay una parte que está justificada, y eso yo no lo catalogo como asentismo laboral, es decir, hay un facultativo que dice que usted no puede habilitar, no está habilitado para desarrollar su actividad profesional por X, ya sea ahora la gripe o cualquier otro tipo de circunstancia. El problema es el injustificado. Y claro, esto al final lo que haría es que parte del injustificado pudiera incrementarse a través del justificado. Y sobre todo lo más importante, que esto no procede única y exclusivamente por mejorarle la vida a las personas, sino por la incapacidad de gestión de la atención primaria de los sistemas sanitarios. Claro. Es decir, que estamos utilizando como una puerta trasera el poder llevar a cabo determinados tipos de medidas para evitar. Es como si yo haría más puertas más grandes para evitar colas. Bueno, pues eso no tiene ningún sentido en este caso, y menos cuando no depende de ti el que una persona trabaje o no dentro de una empresa. Cuando digo depende de ti, tú como administración pública o como Ministerio de Sanidad. Es decir, aquí hay determinados tipos de costes en donde facilita, por ejemplo, la sustitución de las bajas, podría ser, en donde no tuvieras ningún tipo de coste, volvemos a hablar de la seguridad social, facilita el que administrativamente no te genere ningún tipo de traba administrativa. Entonces, bueno, al final, si se quiere implementar única y exclusivamente una medida sin cambiar el resto, pues probablemente no tenga los resultados deseados. Sí, encima después de la pandemia, ¿no? Que todos vimos que prácticamente nos interconectábamos, estábamos con videollamadas por todos lados, pues oye, que el médico te pueda hacer una videollamada para que realmente vea que, no digo que estés en tu casa, pero sí por lo menos que vea que no estás en la playa, y que pueda ver si a través de tu cara a lo mejor pues te encuentras mal, y preguntarte 3 cosas, y a lo mejor ahí darte la baja, ¿no? Sin que vayas al centro de salud, y que sea también más ágil, ¿no? Podría ser una opción. Sí, sí, no, y además que hay situaciones que no son incapacitantes para poder desarrollar. Entonces, por eso yo digo que incluso en el seno de las empresas, a través de la negociación colectiva, pues ya tenemos una norma sobre el teletrabajo, aunque bueno, ahora desde el punto de vista productivo, como que se están retrocediendo determinados tipos de pasos, cuando realmente, bueno, ahora mismo no podríamos tener esta conversación si no es por los medios telemáticos, en donde tú tendrías que tener un estudio, yo tendría que haberme desplazado, etcétera, etcétera. Es decir, el ahorro de tiempo es considerable pues para poder realizar la misma actividad que podríamos hacer pues tal y como lo estamos haciendo ahora mismo. Bueno, ya para tocar rápidamente también 2 temas de Canarias muy, muy rápido, ¿qué va a pasar si de repente en el Congreso, en este caso hoy, porque se vota en el Senado, no salen adelante las medidas anticrisis del Gobierno de España? ¿Cómo puede afectar a Canarias el hecho de que estas medidas pues se queden sin todos los votos a favor que necesitan? Obviamente, pues se tendrían que eliminar. Es decir, se tendrían que eliminar si no hay partidas presupuestarias que habiliten su eliminación, o sea, su sostenimiento en este caso, porque de lo contrario, pues bueno, pues no se puede habilitar una norma si no hay una ficha financiera que la soporte. Por ejemplo, estamos hablando de la gratuidad en el transporte.
al final, pues bueno, pues a mí la pasada semana me preguntaban sobre la inestabilidad del gobierno de Canarias, si la percibía. Yo realmente, pues bueno, tampoco de política entiendo mucho y por lo tanto, pero desde el punto de vista de la gestión no veo, cuando realmente yo decía que la inestabilidad sí la veía yo a nivel nacional, simplemente porque es un equilibrio inestable, ¿no? En términos económicos existe esa circunstancia. Los equilibrios inestables son aquellos que por sí solo no logran volver al redil a todas las circunstancias. Y bueno, y se ha visto que cualquier tipo de demanda de cualquier partido que ahora mismo está apoyando al gobierno, pues puede poner en jaque las decisiones. Entonces, ya personalmente las horas que son y la evolución de cómo es, yo no confío que salgan las normas, espero que equivocarme, la aprobación hoy, pero si no, para eso está la política, para seguir negociando y al final, pues obviamente las promesas electorales no solo están para cumplirlas, sino en este caso además que estaban relatadas en una norma, pues buscar partidas presupuestarias para poder sostenerlas. Sin duda. Bueno, hace unos días veíamos que Canarias cerraba 2023 con 1.000 millones más de recaudación y con una presión fiscal en máximo. ¿Esto qué significa? Y también, ¿cuándo será posible bajar, por ejemplo, el IGIC? Bueno, hay que tener en consideración que una de las principales fuentes de recaudación, además propia, es el propio IGIC, que lo acabas de nombrar, y siendo lo que se llama de forma rimbombante un impuesto no piramidal monofásico, en donde bueno, se te afecta en un X%, el 3, el 5, el 7, dependiendo del tipo de bien que esté grabando, afecta sobre el valor, es decir, afecta como buen IVA, ¿no? Es un IVA muy reducido, afecta sobre el valor. Y el valor está afectado directamente sobre el precio. Entonces, claro, el no deflactar tipos tributarios hacen que se origine que sobre un mayor precio, simplemente porque se ha incrementado por los mercados internacionales, por los combustibles o por lo que queramos, un mismo tipo sobre un mayor valor, mayor precio, pues genera una mayor recaudación. Eso no es única y exclusivamente de 2023, sino que se ha ido arrastrando pues desde que empezó en 2021 a crecer la inflación por recuperación de la pandemia y por el conflicto, la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Entonces, a partir de ahí se podrá plantear ¿cuándo se puede reducir? Pues depende de lo que se quiera reducir. Yo sé que la promesa electoral del gobierno es que gran parte de los bienes afectados al 7% baje al 5%, probablemente eso en un solo año no se pueda hacer, pero hay que tener en consideración que hay un mantra que no es cierto, que se suele repetir, que cuando bajas impuestos disminuyes la recaudación, y no es así. Es decir, hay determinados tipos de impuestos en donde si tú disminuyes la recaudación, la elasticidad, que es un concepto que se utiliza mucho en economía, que es la respuesta de las cantidades ante variación del precio, pues puede que sea muy relativamente idónea para que bajando el precio incentives el consumo. Entonces, a partir de ahí y de forma circunstancial, resulta que ahora tienes un tema que puedas bajar precios, incrementas la recaudación, porque no nos hemos de olvidar que también el IGIC lo pagan los turistas en nuestros comercios, en nuestros restaurantes y demás. Entonces, a partir de ahí, pues aparece también esa variable explicativa de incrementos de la recaudación. ¿Cuándo se podrá bajar? Obviamente en 2024 no, la ley de presupuesto ya está aprobada y no ha dicho nada al respecto, pero de cuarto en cuarto punto yo creo que sí se puede llevar a cabo determinados tipos de modulaciones, determinados tipos de bienes de aquí al final de la legislatura. Y lo digo por partida doble. Primero, por disminuir la presión fiscal. Vivimos en un territorio con rentas más limitadas de lo que sucede en el resto del territorio nacional. Y segundo, porque, como dije antes, las promesas electorales hay que cumplirlas. Efectivamente. Bueno, pues terminamos, no le quitamos más tiempo a José Miguel González, pero sí les voy a pedir a José Miguel González una recomendación para la cuesta de enero, porque claro, llega enero, pero es que encima ya, terminando enero, llegan los carnavales. ¿Cuál es la recomendación para que nuestro bolsillo no se vea tan tocado? Ahorrar un 10% de nuestra renta y no endeudarse más allá de un 30%. Y ya no solo para enero, sino para el resto del año. A partir de esa circunstancia, pues bueno, pues tener un cierto colchón y que ese animal spirit que todos tenemos dentro, que de forma compulsiva vendemos, pues compramos, perdón, pues antes de llevar a cabo
determinado tipo de consumo o inversión con cierta entidad que pueda afectar en muchos años o en determinado tiempo a nuestra renta, pues irnos a la cama, consultarlo con la almohada y si al final, al día siguiente tenemos la misma opinión, hacerlo. Si no, y si aparecen dudas, no. O sea, traducido así a un lenguaje más coloquial, si voy a comprarme una peluca, primero mirar si tengo una del año pasado que me sirve, ¿no? Por Por ejemplo. ejemplo. Bueno, pues carnavales también que lo tenemos a la vuelta de la esquina, se genera mucho consumo, pero también con esa cuesta de enero que hemos tenido, pues vamos a ver de qué manera los bolsillos no se resienten demasiado. Pero bueno, todo eso lo iremos hablando a lo largo del año. Y siempre es un placer hablar con José Miguel González, economista y director de consultoría en Corporación 5. Gracias, como siempre digo, por esta manera pedagógica de explicar algo tan complejo como es la economía. Gracias a ustedes, buenos días. Hasta luego, hasta la próxima. Chao.